Capítulo 5 del libro de Primera de Reyes. Salomón dominaba todos los reinos, desde el río hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Pagaban tributo y servían a Salomón todos los días de su vida. Los víveres de Salomón eran 30 cargas de flor de harina y 60 cargas de harina cada día, 10 bueyes cebados y 20 bueyes de pasto, 100 cabezas de ganado menor, aparte los ciervos y gacelas, gamos y las aves cebadas. Porque dominaba en toda la Transeufratina, desde Tafsaj hasta Gaza, sobre todos los reyes de más acá del río, tuvo paz en torno a todas sus fronteras. Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Tenía Salomón 4000 establos de caballos para sus carros y 12.000 caballos. Los gobernadores proveían un mes cada uno al rey Salomón y a todos los que se acercaban a la mesa de Salomón, de modo que nada les faltara. Llevaban la cebada y la paja para los caballos y los animales de tiro al lugar donde él estaba, cada uno según su turno. Dios concedió a Salomón sabiduría e inteligencia muy grandes y un corazón tan dilatado como la arena de la orilla del mar. La sabiduría de Salomón era mayor que la sabiduría de todos los hijos de Oriente y que toda la sabiduría de Egipto. Fue más sabio que hombre alguno, más que Tan el Esragita, que Emán, Calcol y Dardá, hijos de Majol. Su nombre se extendió por todos los pueblos circunvecinos. Pronunció 3000 parábolas y proverbios, y sus cánticos fueron 1005. Habló sobre las plantas, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que brota en el muro. Habló de los cuadrúpedos, de las aves, de los reptiles y de los peces. Venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, y de parte de todos los reyes de la tierra que tuvieron noticia de su sabiduría. Hiram, rey de Tiro, envió sus servidores a Salomón, porque oyó que había sido ungido rey en lugar de su padre, y Hiram fue siempre amigo de David. Salomón envió a decir a Hiram: Sabes bien que mi padre David no pudo edificar una casa al nombre de Yahvé su Dios a causa de las guerras en que sus enemigos le envolvieron hasta que Yahvé los puso bajo la planta de sus pies. Al presente, Yahvé mi Dios me ha concedido paz por todos lados. No hay adversario ni maldad. Ahora me he propuesto edificar una casa al nombre de Yahvé mi Dios según lo que Yahvé dijo a David mi padre. El hijo tuyo que yo colocaré en tu lugar sobre tu trono, edificará una casa a mi nombre. Así pues, ordena que se corten para mí cedros del Líbano. Mis servidores estarán con tus servidores. Te pagaré como salario de tus servidores todo lo que me digas, pues tú sabes que no hay nadie entre nosotros que sepa talar los árboles como los sidonios. Cuando Hiram oyó las palabras de Salomón se alegró mucho y dijo: Bendito sea hoy Yahvé, pues ha dado a David un hijo sabio para jefe de este pueblo numeroso. Hiram envió a decir a Salomón: He oído lo que me enviaste a decir. Yo haré cuanto deseas en madera de cedro y de ciprés. Mis siervos los bajarán desde el Líbano hasta el mar, y yo los pondré en balsas y los llevaré al lugar a que me mandes. Allí se soltarán y tú los cargarás, y por tu parte harás según mi deseo dando víveres a mi casa. Hiram dio a Salomón toda la madera de cedro y ciprés que deseaba. Salomón dio a Hiram 20.000 cargas de trigo para la manutención de su casa y 20.000 medidas de oliva molida. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Yahvé dio sabiduría a Salomón, como se lo había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón pactando una alianza entre ambos. Hizo el rey Salomón una leva en todo Israel, la leva fue de 30.000 hombres. Los envió al Líbano, 10.000 cada mes, por turnos. Un mes estaban en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adoram estaba al frente de la leva. Tenía además Salomón 70.000 porteadores y 80.000 canteros en el monte. Aparte los capataces de los prefectos puestos por Salomón al frente de los trabajos, 3.300 que mandaban a la gente empleada en los trabajos. El rey mandó arrancar grandes piedras selectas, para fundamentar la casa con piedras de sillería. Los obreros de Salomón, los obreros de Hiram y los giblitas cortaron y dispusieron la madera y las piedras para construir la casa. Capítulo 6 del libro de Primera de Reyes.
En el año 480 de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, emprendió la construcción de la casa de Yahvé. La casa que edificó el rey Salomón a Yahvé tenía 60 codos de largo, 20 de ancho y 25 de alto. El ulam delante del ecal de la casa tenía 20 codos de largo en el sentido del ancho de la casa y 10 codos de ancho en el sentido de largo de la casa. Hizo en la casa ventanas con celosías. Edificó junto al muro de la casa una galería en torno al ecal y al debir, e hizo habitaciones laterales en derredor. La galería inferior tenía 5 codos de ancho, la intermedia 6 codos de ancho y la tercera 7 codos de ancho, porque fue rebajando alrededor de la casa, por la parte exterior, para no empotrar en los muros de la casa. La casa fue construida con piedras preparadas en la cantera. Durante su construcción no se oyeron en la casa martillazos ni sierras ni instrumentos de hierro. La entrada del piso inferior estaba en el ala derecha de la casa, y por una escalera de caracol se subía al piso intermedio y del intermedio al tercero. Edificó la casa, la acabó y la techó con artesonado de cedro. Edificó la galería, adosada a toda la casa, de 5 codos de alta y estaba unida a la casa por vigas de cedro. Fue dirigida a Salomón la palabra de Yahvé diciendo: Por esta casa que estás edificando, si caminas según mis preceptos, obras según mis sentencias y guardas todos mis mandamientos para andar conforme a ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la que dije a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Edificó Salomón la casa y la terminó. Revistió los muros de la casa en el interior con planchas de cedro desde el suelo de la casa hasta las vigas del techo. Revistió de madera el interior y recubrió el suelo de la casa con planchas de ciprés. Construyó los 20 codos del fondo de la casa con planchas de cedro desde el suelo hasta las vigas, formando así por la parte interior el debir, el santo de los santos. 40 codos tenía la casa, es decir, el ecal, delante del debir. El cedro del interior de la casa estaba esculpido con figuras de calabazas y capullos abiertos. Todo era cedro, no se veía la piedra. Había preparado un debir al fondo de la casa en el interior para colocar en él el arca de la alianza de Yahvé. El debir tenía 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 20 codos de alto. Lo revistió de oro fino, y alzó un altar de cedro delante del debir y lo revistió de oro. Revistió de oro también la casa, absolutamente toda la casa. Hizo en el debir 2 querubines de madera de asebuche de 10 codos de altura. Un ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín 5 codos, 10 codos desde la punta de una de sus alas hasta la punta de la otra de sus alas. El segundo querubín tenía 10 codos, las mismas medidas y la misma forma para los 2 querubines. La altura de un querubín era de 10 codos y lo mismo el segundo querubín. Colocó los querubines en medio del recinto interior, y las alas de los querubines estaban desplegadas. El ala de uno tocaba un muro y el ala del segundo querubín tocaba el otro muro, y sus alas se tocaban en medio del recinto, ala con ala. Revistió de oro los querubines. Esculpió todo en torno a los muros de la casa con grabados de escultura de querubines, palmeras, capullos abiertos, al interior y al exterior. Recubrió de oro el piso de la casa al interior y al exterior. Hizo la puerta del debir con batientes de madera de asebuche, y el dintel y las jambas ocupaban la quinta parte. Los 2 batientes eran de madera de asebuche. Esculpió sobre ellos esculturas de querubines, palmas y capullos abiertos, y los revistió de oro, poniendo láminas de oro sobre los querubines y las palmeras. Hizo lo mismo en la puerta del ecal, los montantes de madera de asebuche que ocupaban la cuarta parte. 2 batientes de madera de abeto. 2 planchas de un batiente eran giratorias y también eran giratorias otras 2 planchas del otro batiente. Esculpió querubines, palmeras, capullos abiertos y embutió oro sobre la escultura. Edificó el patio interior, 3 filas de piedras talladas y una fila de tablones de cedro. El año cuarto, en el mes de Sif, se pusieron los cimientos de la casa de Yahvé. Y el año 11, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa en todas sus partes, según todo su proyecto. Salomón la levantó en 7 años.
Capítulo 7 del libro de Primera de Reyes. Salomón edificó su casa, y en 13 años la concluyó del todo. Edificó la casa Bosque del Líbano, de 100 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura, sobre 4 filas de columnas de cedro. Había capiteles de cedro sobre las columnas. Había un artesonado de cedro sobre la parte superior de las planchas que estaban sobre las columnas. Había 3 filas de ventanas con celosías, 45 en total, 15 por cada fila, y una daba frente a la otra 3 veces. Todas las puertas y montantes eran cuadrangulares y una daba frente a la otra 3 veces. Hizo el pórtico de las columnas de 50 codos de longitud, 30 codos de anchura, con un pórtico por delante. Hizo el vestíbulo del trono donde administraba justicia, que es el vestíbulo del juicio. Estaba recubierto de cedro desde el suelo hasta las vigas. La casa en que vivía en el otro recinto, el opuesto al vestíbulo, tenía la misma configuración. Hizo también una casa como este vestíbulo para la hija de Faraón que Salomón había tomado por mujer. Todo esto era de piedras selectas, talladas a medida, cerradas con sierra por dentro y por fuera, desde los cimientos hasta las cornisas. El cimiento era de piedras excelentes, grandes piedras, unas de 10 codos y otras de 8. En la parte superior había piedras excelentes, talladas a medida, y cedro. Al exterior, el patio grande tenía en derredor 3 filas de piedras talladas y una fila de planchas de cedro, igual que el patio interior de la casa de Yahvé y el vestíbulo de la casa. El rey Salomón envió a buscar a Hiram de Tiro. Era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre era de Tiro. Trabajaba en bronce y estaba lleno de ciencia, pericia y experiencia para realizar todo trabajo en bronce. Fue donde el rey Salomón y ejecutó todos sus trabajos. Fundió las 2 columnas de bronce. La altura de una columna era de 18 codos, un hilo de 12 codos medía la circunferencia. Y lo mismo la segunda columna. Hizo 2 capiteles fundidos en bronce para colocarlos sobre la cima de las columnas, de 5 codos de altura un capitel y de 5 codos de altura el capitel segundo. Hizo 2 encajes y 2 trenzados a modo de cadenas para los capiteles de la cima de las columnas, un trenzado para un capitel y otro trenzado para el capitel segundo. Hizo granadas, 2 filas alrededor de cada trenzado. Los capiteles que estaban en la cima de las columnas tenían forma de azucenas, 400 en total, colocadas sobre la prominencia que estaba detrás del trenzado. 200 granadas alrededor del segundo capitel. Erigió las columnas ante el Ulam de Lecal. Erigió la columna de la derecha y la llamó Yaquín. Erigió la columna de la izquierda y la llamó Boaz. Y quedó acabado el trabajo de las columnas. Hizo el mar de metal fundido que tenía 10 codos de borde a borde. Era enteramente redondo, y de 5 codos de altura. Un cordón de 30 codos medía su contorno. Debajo del borde había calabazas todo en derredor. Daban vuelta al mar a largo de 30 codos. Había 2 filas de calabazas fundidas en una sola pieza. Se apoyaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al oeste, 3 mirando al sur y 3 mirando al este. El mar estaba sobre ellos, quedando sus partes traseras hacia el interior. Su espesor era de un palmo y su borde era como el borde del cáliz de la flor de la azucena. Contenía 2000 medidas. Hizo también las 10 basas de bronce de 4 codos de largo cada basa, 4 codos su anchura y 3 su altura. Las basas estaban hechas así. Tenían paneles y los paneles estaban entre listones. Sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones. Por encima y por debajo de los leones y de los toros había volutas. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce y ejes de bronce. Sus 4 pies tenían asas debajo de la jofaina, y los apliques estaban fundidos. Su boca, desde el interior de las asas hasta arriba, tenía un codo. La boca era redonda, teniendo un soporte de codo y medio. Había también sobre la boca esculturas, pero los paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban bajo los paneles, y los ejes de las ruedas estaban en la basa. La altura de cada rueda era de codo y medio. La forma de las ruedas era como la forma de la rueda de un carro, y sus ejes, sus llantas, sus radios y sus cubos, todo era de fundición.
Había 4 asas en los 4 ángulos de cada basa. La basa formaba un cuerpo con su asa. En la cima de la basa había un soporte de medio codo de altura completamente redondo, y en la cima de la basa, los ejes y el armazón formaban un cuerpo con ella. Grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras, y volutas alrededor. De esta forma hizo las 10 basas, una misma fundición y un mismo tamaño para todas. Hizo 10 pilas de bronce de 40 medidas cada una. Cada pila medía 4 codos. Había una pila sobre cada una de las 10 basas. Colocó las basas, 5 al lado derecho de la casa y 5 al lado izquierdo de la casa. El mar lo colocó del lado derecho de la casa hacia el sureste. Hiram hizo los ceniceros, las paletas y los asetres. Hiram terminó de hacer toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para la casa de Yahvé. 2 columnas, las molduras de los capiteles que estaban sobre la cima de las 2 columnas, los 2 trenzados para recubrir las 2 molduras de los capiteles que estaban en la cima de las columnas. Las 400 granadas para los 2 trenzados, 2 filas de granadas para cada trenzado. Las 10 basas y las 10 pilas sobre las basas. El mar y los 12 bueyes debajo del mar. Los ceniceros, las paletas y los asetres. Todos estos objetos que hizo Hiram al rey Salomón para la casa de Yahvé eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán, en el mismo suelo, entre Sucot y Sartán. En tan enorme cantidad que no se pudo. Capítulo 8 del libro de Primera de Reyes. Entonces congregó Salomón a los ancianos de Israel en Jerusalén para hacer subir el arca de la alianza de Yahvé desde la ciudad de David, que es Sión. Se reunieron junto al rey Salomón todos los hombres de Israel, en el mes de Etanim, que es el mes séptimo, en la fiesta. Y los sacerdotes llevaron el arca y la tienda del encuentro, con todos los objetos sagrados que había en la tienda. El rey Salomón y todo Israel con él sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e innumerable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahvé a su sitio, al debir de la casa, en el santo de los santos, bajo las alas de los querubines, porque los querubines extendían las alas por encima del sitio del arca, cubriendo los querubines el arca y sus varales por encima. Los varales eran tan largos que se veían sus puntas desde el santo, desde la parte anterior del debir, pero no se veían desde fuera. Están allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés hizo poner en ella, en el Horeb, las tablas de la alianza que pactó Yahvé con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Al salir los sacerdotes del santo, la nube llenó la casa de Yahvé. Y los sacerdotes no pudieron continuar en el servicio a causa de la nube, porque la gloria de Yahvé llenaba la casa de Yahvé. Entonces Salomón dijo: Yahvé quiere habitar en densa nube. He querido erigirte una morada, un lugar donde habites para siempre. Se volvió el rey y bendijo a toda la asamblea de Israel mientras que toda la asamblea de Israel estaba en pie. Él dijo: Bendito sea Yahvé, Dios de Israel, que habló por su boca mi padre David y ha cumplido por su mano lo que dijo. Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he elegido ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar una casa en la que esté mi nombre, pero he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David pensó en su corazón edificar una casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel. Pero Yahvé dijo a David mi padre: cuanto a haber pensado en tu corazón edificar una casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal voluntad. Pero no edificarás tú la casa, sino que un hijo tuyo, salido de tus entrañas, ese será quien edifique la casa a mi nombre. Yahvé ha cumplido la promesa que dijo: he sucedido a mi padre David, me he sentado sobre el trono de Israel, como Yahvé había dicho, y he construido la casa al nombre de Yahvé, Dios de Israel, y he señalado en ella un lugar al arca en que está la alianza que Yahvé pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Salomón se puso ante el altar de Yahvé en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió sus manos al cielo y dijo: Yahvé, Dios de Israel,
No hay Dios como tú en lo alto de los cielos ni abajo sobre la tierra, tú que guardas la alianza y el amor a tus siervos que andan en tu presencia con todo su corazón. Tú que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste, pues por tu boca lo prometiste y por tu mano lo has cumplido este día. Ahora, pues, Yahvé, Dios de Israel, mantén a tu siervo David mi padre la promesa que le hiciste diciéndole, nunca será quitado de mi presencia uno de los tuyos que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi presencia como has andado tú delante de mí. Ahora, Dios de Israel, que se cumpla la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. ¿Es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que yo te he construido. Atiende a la plegaria de tu siervo y a su petición, Yahvé Dios mío, y escucha el clamor y la plegaria que tu siervo hace hoy en tu presencia. Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta casa, sobre este lugar del que dijiste, en él estará mi nombre. Escucha la oración que tu servidor te dirige en este lugar. Oye, pues, la plegaria de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. Escucha tú desde el lugar de tu morada, desde el cielo, escucha y perdona. Cuando un hombre peque contra su prójimo y éste pronuncie una imprecación sobre él haciéndole jurar delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde los cielos y obra, juzga a tus siervos, declarando culpable al malo, para hacer recaer su conducta sobre su cabeza y declarando inocente al justo para darle según su justicia. Cuando tu pueblo Israel sea batido por su enemigo por haber pecado contra ti, si se vuelven a ti y alaban tu nombre, orando y suplicando ante ti en esta casa, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu pueblo Israel y vuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando los cielos estén cerrados y no haya lluvia porque pecaron contra ti, si oran en este lugar y alaban tu nombre y se convierten de su pecado porque les humillaste, escucha tú desde los cielos y perdona el pecado de tu siervo y de tu pueblo Israel, pues les enseñarás el camino bueno por el que deberán andar, y envía lluvia sobre tu tierra, la que diste a tu pueblo en herencia. Cuando haya hambre en el país, cuando haya peste, tizón, añublo, langosta o pulgón, cuando su enemigo le asedie en una de sus puertas, en todo azote y toda enfermedad. Si un hombre cualquiera, experimentando remordimiento en su corazón, eleva cualquier plegaria o cualquier súplica y extiende las